Buen día, mi nombre es Ajada Alejandra Robledo Contreras y vengo de parte de la materia Régimen Legal de la Publicidad dentro de la Licenciatura de Mercadotecnia y Gestión de la Imagen de la Facultad de Ciencias de Comunicación a hablarles un poco sobre qué son las licencias Creative Commons. Pues bien, hay que empezar porque Creative Commons es una organización sin ámbito de lucro creada para combatir el plagio. Estas licencias son una herramienta legal de carácter gratuito que permiten a los usuarios usar obras protegidas por derecho de autor sin tener que solicitar los permisos del autor de la obra. Al utilizar una licencia Creative Commons, los creadores pueden permitir que otros puedan copiar, distribuir, modificar o realizar su obra de manera no comercial. Algunas de las condiciones de las licencias Creative Commons van de la mano de que todas las licencias Creative Commons conceden ciertos derechos básicos, que incluyen el derecho a reproducir la obra, así como a distribuirla sin cargos. Adicionalmente, ninguna de las licencias permite aplicar términos legales, como el TRM, que restrinja legalmente que otros hagan cualquier cosa que la licencia permita. Fuera de esto, los términos de cada licencia dependen de 4 condiciones, las cuales son las BI, NC, ND y SA. Las BI, Attribution o de reconocimiento, hablan sobre que se debe reconocer la autoría de la obra de manera adecuada. Las NC, Non-Commercial o No Comercial, tocan el tema de que no se permite la utilización de la obra para fines comerciales. Las ND, No Derivates Work o sin obras derivadas, tocan el tema de que no se permite la distribución de obras derivadas basadas en ellas. Y por último, las SA, Share Alike o Compartir Igual, hablan de que si se llega a crear una obra derivada, debe distribuirse bajo la misma licencia que la obra original. Teniendo esto en cuenta, existen 6 tipos de licencias Creative Commons que van bajo la versión 4.0 o bien del 2016. Estas 6 licencias son BI, BINC, BINC-SA, BINC-ND, BISA o BIND. Ahora bien, las BI o de reconocimiento hablan sobre que se permite cualquier explotación de la obra, incluyendo una finalidad comercial, así como la creación de obras derivadas, la distribución de las cuales también está permitida sin ninguna restricción, con la única condición de que se haga referencia expresa al autor, es decir, que aparezca su nombre en cualquier uso o acto de explotación que se haga la obra. Recordemos que la obligación de reconocimiento está presente en todas las licencias Creative Commons. Segundo, van las BINC, No Commercial, reconocimiento. Estas licencias permiten la generación de obras derivadas siempre que no se haga uso comercial de las mismas. Tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades comerciales. Por tercero va las BINCSA, es decir, reconocimiento no comercial, compartir igual. Estas licencias no permiten un uso comercial de la obra original ni se le es posible a las obras derivadas. Además, la distribución de estas obras derivadas se deben hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Por número 4 van las BINC-ND. Una disculpa. Reconocimiento no comercial sin obra derivada. Estas licencias no permiten la generación de obras derivadas ni hacer uso comercial de la obra original. Es decir, solo son posibles los usos y finalidades que no tengan carácter comercial. Esta es la licencia Creative Commons más restrictiva. Por quinto lugar, van las BISA, reconocimiento, compartir igual. Estas licencias permiten el uso comercial de las obras y de la posibilidad de obras derivadas. Y de las posibles obras derivadas. Una disculpa. Pero la distribución de estas se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Es decir, la obra derivada que se lleva a cabo a partir
de la obra original debe ser explotada bajo la misma licencia. Por último, van las BIND o reconocimiento sin obra derivada. Estas licencias permiten el uso comercial de la obra, pero no la generación de obras derivadas, es decir, que la obra solo puede ser usada en su forma original y no cabe nada de transformación en ellas. Además de estas licencias, también existen las licencias genéricas y las de dominio público. Las licencias genéricas o unported son licencias que no están asociadas a ninguna jurisdicción específica, por ejemplo, país. No mencionan la ley de cualquier jurisdicción en particular. Las versiones no portadas están escritas de acuerdo a las tratados internacionales de derechos de autor y por lo tanto, en teoría, compatible con arreglo a la legislación de derecho de autor de varios países. Debido a las diferencias sutiles de ambos sistemas legales y como varios países interpretan los diversos tratados internacionales sobre los derechos de autor, la versión unported puede incluir o excluir cláusulas que son bien no jurídicamente vinculantes o legalmente sin sentido en una jurisdicción específica y por lo tanto, algunos aspectos de las licencias pueden no estar alineados perfectamente con las leyes de jurisdicción en particular. Las licencias de dominio público. Ahora bien, existen dos licencias Creative Commons para el dominio público, es decir, para que los trabajos puedan ser redistribuidos y manipulados de manera completamente libre y sin restricciones, ya sea comercial o no comercialmente. No son como tal licencias, sino simplemente una marca para identificar las obras de este tipo con una ligera diferencia. La primera es dedicación a dominio público. En estas, el autor de esta obra ha renunciado a sus derechos de autor, pasando a formar de parte del dominio público, de modo que los beneficiarios pueden usar la obra libremente para cualquier fin sin necesidad de solicitar permiso al autor de la obra. Y por segundo va la etiqueta de dominio público. Más que una licencia, se trata de una etiqueta, la cual resalta que el trabajo ya se encuentra bajo el dominio público y que el beneficiario puede usar la obra libremente para cualquier fin sin necesitar de la solicitud hacia el autor de la obra. Ahora bien, explicaré un poco de cómo registrar una licencia Creative Commons. Para asignar una licencia Creative Commons en un trabajo de investigación, tesis, TFE, página web, etc., hay que seguir los siguientes pasos. En primer lugar, se debe decidir qué tipo de licencia quieres asignar a la obra. Así se indicará claramente a los usuarios el uso que pueden hacer de ella. Después de esto, hay que acceder a la página web de Creative Commons y en el menú superior hay que pulsar el compartir su trabajo, como se indica en la presentación. Después de esto, debes pulsar Get Started y elegir si desea una licencia Creative Commons o una licencia de dominio público. Después de esto, se debe contestar las preguntas sobre las características de la licencia. Después de haber hecho esto, a la derecha se irán construyendo las licencias según las respuestas anteriores. Se puede reconocer la autoría rellenando los datos de la obra, título, autor, formato, etc. Por último, a la derecha se generará una licencia que se pueda copiar e insertar en la obra de los datos de la obra. También generar un código que se pueda integrar, embed, en la obra si esta es una página web. Los estándares de marcaje recomendados por Creative Commons son el HTML más RDFA, que es un tipo de marca para web, y el XMP para ser incluido en los mentados de los archivos digitales, independientemente, tal y como se nos muestra en el desplegable del sector de la licencia. Si esto quedó claro, me gustaría despedirme y agradecer por su atención prestada.